O sea, no le tiré nada de contexto, ¿eh? No le tiré nada de contexto. A ver qué me dice, por Dios. Imagina que las memorias defectuosas y el costo son dos amigos que van de la mano. La correlación nos dice que también se coordinan. Una puntuación 1 es perfecta. Si uno sube, el otro sube exactamente en la misma proporción. Una aportación 0 es que no se hacen caso. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Tu puntuación de 0,868 es súper alta, es como sacar un 9 en un examen, significa que los dos amigos casi siempre van en la misma dirección. Cuando sube el número de memorias defectuosas, casi siempre sube el costo, ¿sí? El R cuadrado de 0,754. Es como un porcentaje, multiplícalo por 100 te da 75%. El R cuadrado dice, de todas las razones por las que el costo puede cambiar, podemos explicar el 75% de ellas solo mirando a la memoria defectuosa. Es decir, que en promedio el aumento del costo de unidades monetarias se explica por el aumento de la cantidad de memoria defectuosa. El otro 25 por otras cosas. Esto es genial. Significa que tu máquina mágica entiende muy bien el problema. El otro 25 son otras cosas que no estamos viendo, quizás el día de la semana o si la pieza era de oro, quién sabe, ¿no? Se llaman perturbaciones estocásticas eso. MAE y RMC. Esos números nos dicen en promedio por cuánto se equivoca tu máquina a adivinar el costo. Imagínate que juegas a adivinar cuántas canicas hay en un frasco. El error es la diferencia entre tu adivinanza y el número real. Este es el más fácil de entender. Significa que en promedio tus adivinanzas sobre el costo se equivocan por 795 unidades monetarias. A veces te equivocas por un poquito más, a veces por un poquito menos, pero más o menos ese va a ser el error. Este es un primo del MAE. Es otro tipo de error promedio, pero es más sensible a los errores grandes. Si tu máquina se equivoca por mucho la adivinanza, este castiga más. A ver, esto es importante, ¿sí? ¿Por qué tomamos los cuadrados? Ustedes imagínense esto. ¿Qué prefieren? ¿Un error de 5? ¿Un error de 5? ¿O prefieren, a ver, un error de 5 o prefieren un error de 2 y otro error de 3? O sea, tienen un solo error de 5, ¿sí? O dos errores, uno de 2 y otro de 3. Ahora te voy a poner un gráfico para que lo entendamos mejor. Vamos a insertar, vamos a ir a una nueva diapositiva. Supongamos que nosotros tenemos un gráfico, permítanme porque voy a tener que graficar esto y que tenga sentido. Y tenemos, ¿sí?, dos opciones para elegir. Tenemos, a ver, acá tenemos un error de 2, un error de, sí, otro error de 2. No tomen los valores, no tomen los valores negativos. Si tenemos un error de 2, otro error de 2, uno de 3 y otro de 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, la otra opción sería, tienen que elegir ustedes, tener dos errores de 5. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener esto o tener esto? ¿Qué les parece? El de 2 y 3 antes que el de 5, me Si parece. yo, claro, si yo sumo, tengo 2 más 3, 5, 2 más 3, 5. ¿Están de acuerdo?
O sea, linealmente tengo la misma suma. Yo necesito una manera de castigar a los errores más grandes. Necesito una manera de castigar a los errores más grandes. ¿Y cómo hago para castigar a esos errores más grandes? Bueno, lo que voy a hacer es en vez de tomar el error en términos lineales, los voy a elevar al cuadrado y los voy a sumar. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Más 2 al cuadrado, 4, 8. ¿Sí? 3 al cuadrado, 9. Más 3 al cuadrado, 9. 9 más 9, 18. 18 más 8, 26. ¿Están de acuerdo? O sea que la suma de los errores al cuadrado da 26. 5 al cuadrado, 25. 5 al cuadrado, 25. 25, 25, 50. Entonces, esta línea, ¿sí?, hace que la suma de los errores al cuadrado sea menor que esta de acá. A ver, estrictamente hablando son dos modelos distintos, pero ustedes van a preferir tener un modelo que la suma de los errores al cuadrado sea menor que un modelo que sea mayor. ¿Me siguen? Sí, lo que pasa que ahí, Jorge, hay otra medida que es absoluto, lineal pero absoluto, ¿sí? De hecho el MAE, ¿sí?, el A es de absoluto, ¿sí? Entonces toma los errores absolutos, lineales y absolutos. Pero es mucho mejor al cuadrado porque básicamente castiga a los errores más grandes y le da un mucho mayor peso. ¿De acuerdo? De ahí es que por eso existe la varianza. Muy bien. Entonces, a ver dónde estamos. Sigamos con nuestra explicación. Entonces, el problema es que esto, así como lo tengo acá, es una medida cuadrática, que no la puedo comparar con otras medidas lineales. ¿Me siguen? Entonces tengo que linealizarla. Tengo que linealizarla de alguna manera. Entonces, al sacarle, ¿sí?, la raíz cuadrada a ese... No, pará. No, esto ya tiene la raíz... Vamos al revés. Este de acá es el error cuadrático medio, ¿sí? Es el que se compara con el error absoluto medio. ¿Ves? Dani, esta A de acá es que yo le saco los valores negativos. Entonces, cuando le saco los valores negativos, evito que se compensen los valores positivos y negativos. Pero no hago nada con la diferencia lineales, ¿sí? Me da lo mismo un error de 3, un error de 2, que un error de 5. Y eso no puede pasar. Para eso, calculo primero esto, pero cuando calculo esto, no, perdón, de vuelta. Calculo primero este, pero cuando calculo este, necesariamente elevo todo al cuadrado. Y yo no puedo comparar un metro con un metro cuadrado. Tengo que linealizar eso. ¿Y cómo se linealiza algo que está al cuadrado? Bueno, le aplico raíz cuadrada y anulo el cuadrado. Entonces, lo que debo comparar en realidad es el MAE con la raíz del error cuadrático medio. Pero hasta que yo no calcule el error cuadrático medio, no puedo calcular este, ¿no? ¿Entienden? Entonces, por eso se calcula primero este, después se calcula este, pero este lo hago para después poder compararlo con la raíz cuadrada. O sea que este con este de acá, con este de acá no se comparan, ¿ok? No tienen comparación. Pero lo necesito para poder calcular este de acá. Es como el desvío estándar. Vos para calcular el desvío estándar primero necesitas calcular la varianza. Pero vos no podés utilizar o sea, vos no podés calcular el desvío estándar sin tener que calcular la varianza. Pero la varianza la podés comparar, por ejemplo, con la media, porque la media es un valor lineal y la varianza es un valor cuadrático. Sí, sería algo parecido a la varianza. Sería algo parecido a la varianza. Sería algo parecido a la varianza. Sí. De hecho, tienen una estructura similar. Sí, sí. Dentro de regresión lineal, ¿sí? Entonces, este valor, en realidad lo que me da es más o menos cuánto
se desvía la predicción, ¿no?, que yo hice. Por supuesto que si yo tengo un error cuadrático medio muy chiquito, quiere decir que los datos están muy pegados y la línea de predicción, ¿sí?, es muy cercana a la predicción a los datos reales, ¿no? Mientras más se alejen los datos, más va a aumentar mi error cuadrático medio, ¿sí? Perfecto. Ok, hemos terminado la tortura por hoy. A mí me parece un muy lindo tema para después reverlo, fijarse. Es una buena introducción a lo que es un modelo de Machine Learning, ¿sí?, con los pasos, tomar el conjunto de entrenamiento, splitearlo, ¿sí?, la semilla, darle un porcentaje al conjunto de prueba, generar el modelo y hacer la predicción. Porque esto es importante. A ver, por acá estamos. Miren. Esto es algo que yo lo pasé por alto, pero una cosa es entrenar el modelo y otra cosa es hacer que el modelo haga las predicciones, ¿sí? Entonces, yo acá entreno al modelo y acá al modelo entrenado le digo hacer las predicciones, ¿sí? ¿Vamos bien? Eso es importante. Y de hecho las predicciones se van a hacer sobre el conjunto de prueba, no sobre el conjunto de entrenamiento. Sí, Marcela, es para tomárselo tranquilo. Una cosa es cuando uno se enfrenta a la clase por primera vez. Es como cuando ves un partido en la cancha, ¿no? Cuando ves un partido en la cancha te pasan muchas cosas, te perdiste muchas cosas y después cuando lo ves por la tele, podés pausar, podés analizar mejor las distintas jugadas. Sí, Marcelo, decime. No, perdón, primero está Dani. Bueno, Marcelo y después Dani, ya está, te tocó perder Dani en esta. Perdón, perdón. Bueno, la pregunta es esta. Vos en este pedazo en este fuente, en este programa Python, fuiste a entrenar un modelo y ya de antemano en la programación sabías que ibas a usar como modelo una regresión lineal. Bueno, pero ¿por qué sabías que era una regresión lineal? Eso Muy implica que buena hiciste un pregunta. trabajo estadístico previo. Muy buena pregunta. Yo debería antes hacer un análisis de correlación. Ajá. O Haces un sea, análisis. ver, porque así como ese análisis, como decís, hace un análisis de regresión, ¿podrías haber hecho algún análisis que te dijera que una regresión lineal no te servía para el modelo que... ¿Por qué te cuento esto? El coeficiente de correlación, vamos al revés, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, es el cuadrado del coeficiente de correlación. Sí. Entonces, si a vos te da un coeficiente de correlación muy bajo, ni te gastes hacer regresión. Claro, Ni ese te modelo no gastes, ¿eh? sirve. La No regresión no sirve. sirve, no Haz ajusta. otra cosa. Andás por otro lado, ¿sí? Porque puede pasar que tenga una relación polinómica. O sea, Claro. a ver, mira esto, ¿eh? Esto es un lindo ejemplo y lástima que no tengo la simulación acá, pero te la voy a hacer así, mira. Todo esto va a cuenta de esto, que para poder elegir cuál es el modelo que necesitamos utilizar para hacer una predicción, digamos, previamente hay que hacer un trabajo estadístico para el cual hace falta saber una cierta estadística, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Ok. Para ustedes las variables, para ustedes estas dos variables, ¿tienen relación? ¿Le ven alguna relación? Sí, ¿no? Pareciera una relación sinusoidal. O sea, a ver, a veces cuando X aumenta y aumenta, a veces cuando X aumenta y baja, ¿no? Y encima va cambiando la intensidad. ¿Lo ven? Si yo hago un análisis de correlación lineal con esto, me va a dar cero, seguro, o muy cercano a cero. O muy cercano a cero. Entonces, ya ese mismo análisis de correlación me dice no hagas regresión lineal, hace otra cosa.
Y con esto voy con algo que creo que hablábamos con Lucía. Vos imaginate que justo, te toca este rango. A ver, te toca el rango que va de acá hasta acá. Vamos a hacerlo al revés para que se vea más. Justo te toca este rango. Este rango de acá, ¿eh? Esta porción que tenés acá. Te hago zoom. Para este rango muestreado, ¿ven relación lineal? Para este rango muestreado, el que va de Sí, acá sí, hasta acá. parece Parece sí. sí. Entonces, dentro del rango muestreado, el modelo lineal va a predecir bien. Te vas del rango muestreado y hace cualquier cosa. Entonces, por eso es muy importante que atender que la regresión lineal sirve solamente para el conjunto de rango muestreado, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, últimos 20 minutos, ¿qué vamos a ver? Esperá, no me termine de ignorar del ¡Ay, todo. perdón! Escúchame, llámense como se llamen las siglas. ¿Te acordás que tenías el error medio y la Sí, raíz cuadrada del coso? teníamos el MAE, ¿sí? El error absoluto medio. Eso, Teníamos el error cuadrático medio, eso. ¿sí? Bueno, se supone que internamente lo que va haciendo con los comandos es ir comparando el error medio con la raíz cuadrada del error y si está muy lejos, cambia los coeficientes. A ver, como esto es así, a ver. Yo tengo una pregunta. Vos tenés este modelo de acá, ¿no? Lo que va a ser el, el error cuadrático medio va a sumar las diferencias de los errores al cuadrado y lo va a dividir por la cantidad de observaciones que vos tengas. ¿Hasta vamos bien? Sí, pero no, no es lo que te Pará, pará, pregunté. pará, 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 Poné las rayitas de nuevo. déjame construirte la respuesta. Si vos tomás, a ver, vamos de vuelta. A ver, vamos a ver, insertar. Vale, formas, cuadrados. Va a tomar los cuadrados de la diferencia, ¿no? Los va a sumar, ¿no? Y lo va a promediar por la cantidad de cuadrados que vos tengas, por la cantidad de diferencia que vos tengas. Eso va a ser el error cuadrático medio, ¿no? Va a tomar la suma de los cuadrados de la diferencia y lo va a dividir por la cantidad de... Bueno, y después le va a sacar la raíz cuadrada a eso, para linealizarlo. Entonces, va a tener un valor que va a ser X. Ahora, suponete que el modelo, a ver si me sale, espera, sea así, y la resta de mejor ajuste sea así. Ahí el error cuadrático medio va a aumentar. ¿Por qué? Porque si bien esa es la ecuación que minimiza la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Los gráficos, o sea, las observaciones están muy alejadas de la recta. Y no existe otra recta mejor que esa. Pero la suma de los errores al cuadrado mínimo es más grande que la anterior. Entonces, por ende, el error cuadrático medio va a ser más grande que el anterior. ¿Qué te dice en realidad el error cuadrático medio? Es básicamente qué tan, ¿sí?, cerca están las observaciones entre sí con respecto a la predicción, ¿sí? ¿Qué tan concentrado está esa nube de puntos? Por supuesto que un error cuadrático medio igual a 0 va a ser esto, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto, ¿no? ¿Por qué? Que no hay casi diferencia entre la predicción y la observación. O sea,
ponen la diferencia, bueno, muy chiquita, le elevo al cuadrado, cuando tengo una diferencia chiquita, le elevo al cuadrado, me da un cuadrado chiquitito. Sumo todos esos cuadrados chiquititos, lo divido por la cantidad de observaciones, me da un valor muy cercano a cero. Entonces, en ese sentido, como les digo de vuelta, el error cuadrático medio, cuanto más chiquito es, me está diciendo no solamente que, mejor dicho, me dice que no hay diferencias grandes. Ahí está. Me dice que no hay diferencias grandes. ¿Por qué? Porque recuerden que al elevar al cuadrado, lo que hago es le amplifico el golpe que le doy a la diferencia. O sea, pesa mucho una diferencia grande dentro del modelo. Miren esto, a ver si con esto se entiende. Vos imaginate esto. Sí, pero vos no me entendiste a mí. Poné de nuevo todas las rayitas que estaban al principio. Dale. Deshacé todo. Dale, ahí. No, 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 no. Las tres rayas con las tres propuestas anteriores. A ver, vamos. Andú, 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 andú. No, no, porque viste que tiene cierta cantidad de andú y. Ah, Ahora, bueno, ahora. lo que te Para, quiero para, 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 decir para, es que. que Teneme fe, teneme fe. Acá. eso. Lo que te quiero decir es que internamente cuando el programa, el Python se entra a macar con el comando que le diste para buscar la mejor línea, es muy probable que para la línea violeta el error, la raíz del error Cuadrático medio. cuadrático Medio, sí. sea muy grande. Entonces Claro, dice, claro, no, esto exacto. es malo. Eso quiere decir lo castiga. Esta línea que elegiste es mala. Prueba con la azul. Vuelve a comparar y dice, esta línea que elegiste es mala. A ver, fíjate, buscamos otra. Llega a la roja y dice, bueno, esto es aceptable o es menor. Es la mínima. No puedo encontrar una menor. Es No puedo justamente encontrar una cuando menor, pero llega al así error. funcionaría interna. Seguramente tiene 10 millones de líneas en la biblioteca, pero funcionaría así. Cuando llega al error cuadrático medio, el menor que encuentre dice, esta es la línea. Perfecto. A ver qué dice Marcela. ¿Cuál es el beneficio de calcular un error cuadrático medio contra el lineal? Justamente, Marcela, la ventaja es que si vos calculás el lineal, no estás teniendo en cuenta que podés tener 4 errores de 2, ¿no? Que es mucho mejor tener 4 errores de 2 que tener, a ver, 4 errores de 2, que me da 16, ¿no? 4 de 2, sí, al cuadrado me da 16. Que tener 1 de 4. 8 errores de 2 que tener 1 de 4. A ver, mira, Marcela, quiero. Esto es importante. Se va a entender fácil. Vamos de vuelta con los grafiquitos. Si yo calculo solamente el lineal, 64. Ya ni sé ni cómo me llamo. Freddy me llamo, a ver. Vamos acá, ¿sí? Ahí. Entonces, vos suponete que tenés. Ahí le hacemos caso a Dani. Vos suponete que tenés esto. Uy, tenía que haber copiado los. Tenía que haber copiado los cosas. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué hace el MAE? ¿No? ¿Qué hace el MAE? El absoluto. Toma todos los errores absolutos y los suma. ¿Sí? Ahora, vos imaginate que tenés una línea recta que hace que sumar linealmente estos errores
y estos errores te den lo mismo, ¿no? Entonces decís, acá lo que está pasando es que tal vez acá tengo, ¿sí?, dos errores muy cercanos, pero fíjate que estos errores que tengo acá son mucho más grandes que los errores que yo veo acá. ¿Me siguen? O vamos a hacerla peor todavía, mirá. Imagínate que tengo esta línea recta de acá. Entonces, suponete yo sumo estos errores de acá y linealmente me da igual que sumar estos tres errores de acá. Acá tengo menos errores, pero más grande que estos de acá. ¿Y por qué esta es mejor que esta? Porque cuando yo tomo el cuadrado de los errores, acá banquenme un cachito, chicos, ya que estamos divirtiéndonos sanamente y en familia. ¡Ah! ¿Por qué no sé la simulación, no? Que vimos el otro día. ¿Qué tipo, no? Yo también tengo esta cuestión de TOC que me pongo y no la suelto, parezco un chihuahua. Bueno, ponele que sea así, ¿no? Entonces, cuando yo sumo estos errores de acá al cuadrado, fíjate lo que son. Son menos errores y sobre todo el de arriba, fíjate, ¿eh? ¡Esa! ¿Y cuál les parece que tiene más superficie? ¿Esto de acá o esto de acá? Entonces, por eso nos conviene, ¿no?, la suma cuadrática de los errores y no la suma lineal, ¿sí? La parte de la iteración para encontrar el mínimo error cuadrático medio utilizando el conjunto de pruebas está en el programa. Sí. De hecho está acá. No, pero la iteración se va a ver, Adrián, se va a ver mucho mejor la iteración cuando veamos redes neuronales, ¿eh? Con redes neuronales vamos a ver mucho mejor la iteración, porque la vamos a poder setear. Yo por eso tampoco metí mucho énfasis acá, porque cuando veamos perceptrón, vamos a volver a usar el modelo de regresión este mismo, lo vamos a resolver con una red neuronal y vamos a hacer la parte de iteración. ¿Sí? Ahí directamente vos cuando entrenás la red neuronal le tenés que poner la cantidad de epochs, se llama en inglés. Perfecto. No es lo que te preguntó, lo que él te pregunta es en qué momento hace, y la respuesta a la que yo le di, lo hace internamente el comandito ese de A ver, sí, el predecir. comando elige la cantidad de iteraciones, por así decirlo. Sí, lo elige el comando, la cantidad de iteraciones. Va a llegar, porque lo que usa internamente que se llama descenso del gradiente, y cuando llega al mínimo que encuentra y a partir de una determinada iteración empieza a subir, ahí ya para. Sí, no lo vamos a ajustar nosotros en Pero estos algoritmos. una En redes cosa, neuronales sí. Diego, una cosa, perdón. De esto que te estoy escribiendo acá. Yo entiendo que lo que está haciendo el programa este es utilizar de los 10.000 datos, 8.000 al azar, y sobre eso se hizo una regresión el modelo. Eso es todo. En ningún momento los otros 2.000 no los usó para nada. Sí, los ¿En qué 2000 momento los los usa. está usando? Ahí está, Eso es lo ahí que te no entendí la entiendo. pregunta. Dale, ahí te entendí la pregunta. A ver, entrena el modelo. Sí, para que me parece que me falta una parte acá, ¿no? Sí. Entrena con los datos de entrenamiento. ¿Estimamos bien? Hace una predicción con un determinado valor de A y un determinado valor de B. La compara con el dataset de prueba. Se fija cuál es la diferencia. ¿Ok? Ahora pasa por algo que se llama algoritmo optimizador. Por eso esa es la pregunta. El algoritmo optimizador, ¿dónde Sí. está en el programa de Python que vimos hoy? ¿Está en algún Está- lado? Tenés No, que mostrarle. está dentro del algoritmo de regresión, está metido De la adentro. función fit, de la función fit, Claro, no lo decís. vamos a Ok. ver, no lo vamos a ver nunca.
nosotros no ver nunca. Por eso te digo, cuando veamos redes neuronales, bueno, ¿viste, Dani? Te entendimos. Cuando veamos redes neuronales, nosotros le vamos a poner ese valor, ¿sí? Por cómo se conforma la red neuronal, nosotros le vamos a poner ese valor. No va a venir solo. Este n veces que ahora lo eligió solito, se lo vamos a poner nosotros. ¿Sí? Mostrarle el comando donde le decís que haga la comparación, que es una línea. Es una línea, claro, está en el fit, lo dijo él. A ver, ¿dónde está? No veo nada, chicos. Ayúdenme. El paso 9 sería el paso 9. Acá. El paso La 9. iteración está, para mí, la iteración está programada dentro de la función fit que Acá, usamos por exacto. ahí. Está la función fit, exacto. Está la función fit. Ok. Pero es código interno de la función que no la vas a ver Exacto, en este fuente. Tendrías que ir al exacto, fuente de la función fit. exacto, Y lo que exacto. pasa que una cosa, como el modelo es lineal, no hay trade-off entre sesgo y varianza, ¿no? Que No, sí lo hay en las redes neuronales y exacto, ahí entonces sí hay que testearlo varias veces. exacto. El modelo es lineal, entonces hay muchas cosas que se resuelven muy fácilmente. Cuando veamos las redes neuronales, que en realidad las redes neuronales son una composición de funciones, básicamente un perceptrón es una función compuesta y cuando yo la compongo con otras funciones voy a tener, cuando yo conecto una neurona con otra neurona voy a tener varias funciones compuestas que se van componiendo entre sí, como una mamushka, entonces sí, existen diferentes trade-offs. Javier, que te dejé colgado. No, Andrés, estaba Juan con la mano levantada hace un tiempito. Sí, volviendo a la medición de esta regresión que hiciste, tenemos por un lado el R cuadrado, que es un valor entre 0 y 1, cuanto más cerca de 1, mejor ajusta el modelo. Los Sí, otros, los resultados del MAE, del RMS, sí, ¿qué significa el número? Es decir, ya sé qué significa la sumatoria de los errores cuadrados, pero en el caso concreto de esta regresión, ¿qué me está diciendo? ok, perfecto, Para perfecto. comparar con otros entrenamientos. Perfecto. Primero, para comparar con otros entrenamientos, este R cuadrado no te sirve. Existe otra cosa que se llama R cuadrado ajustado, que te compara el tamaño de la muestra también, ¿sí? Eh, y la cantidad de variables independientes. Acá tenés una, pero vos suponete que estás testeando. Te voy a hacer una respuesta amplia como para explicar otras cosas, además de la respuesta que te voy a dar. Si ves que no respondo algo, por favor decime. Vos suponete que decís, che, tengo un modelo que explica el costo con las memorias falladas y otro que explica el costo con las memorias falladas, no sé, la cantidad de kilómetros que hacen mis camiones y otra cosa más, tres variables. Y las dos te dan un R cuadrado, la de una variable te da 0,75 y la de tres variables te da 0,76. Uno podría llegar a pensar que el de 0,76 es mejor que el de 0,75. Pero ¿qué pasa? Además de tener tres variables, en vez de tener 10.000 de muestra, tenés 20.000. Es un modelo más costoso, ¿te das cuenta? Es más costoso porque tenés más cantidad de muestras y es más costoso porque tenés más cantidad de variables que lo explican. No costoso en términos de plata, costoso en términos de complejidad. Voy a decir un modelo más complejo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿existe una medida que pueda tomar o tener en cuenta la cantidad de variables que intervienen, la cantidad de variables explicativas y el tamaño de la muestra? Sí, se llama R cuadrado ajustado, que yo no lo calculé acá, pero hay algo para calcularlo. Ese R cuadrado ajustado lo que hace es limpia, ¿no?, la comparación, hace como un clearing entre qué tan bien se ajusta el modelo con qué tan complejo es el modelo. Ahora bien, suponete que tenés dos modelos, uno que explica con el costo de la memoria, ¿sí? Perdón, con la cantidad de memorias, y otro que explica con los CPUs. Pero una sola variable. ¿Me seguís? Tenés la misma cantidad de muestra y tenés
la misma cantidad de variables. Entonces, ¿qué explica R cuadrado? Bueno, primero, R cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación explica la intensidad lineal que hay entre las variables, pero no atiende cuál es la variable explicativa y cuál es la explicada. Simplemente te dice, existe una relación lineal entre las variables. El R cuadrado ajustado, por como lo calculamos nosotros, sí hace esa diferencia. Matemáticamente es el cuadrado del coeficiente de correlación, con lo cual, por eso hace primero el coeficiente de correlación. Si te da alto el coeficiente de correlación, quiere decir que el modelo ajusta bien con su R cuadrado. Pero existen otras medidas, como por ejemplo el MAE, que es un promedio de cuánto te equivocás al hacer la predicción. En este caso, mi predicción de costo se equivoca por arriba, por abajo, en promedio 795. ¿Por qué? Porque los datos están más separados de la línea recta. ¿Sí? 795 unidades monetarias. Monetarias, exacto. Lo que vos ves acá, Eso, exactamente. exacto. Eso. Es la variable independiente, la medida de la variable Claro, mira, independiente. y lo vemos de acá, mira. Lo vemos de acá, ¿ves? Más o menos en promedio, ¿cuánto te equivoca? Y porque vos acordate esto, lo que estás acá prediciendo es en promedio cuánto te va a salir. Y ese 795 está bien, está perfecto el promedio. Te aplaudo, pero ¿cuánto es min, max, ¿no? El costo? Ok, y ahora, Porque fíjate, ¿cuándo? vea, Es decir, vamos por acá, a ver. sí. Mirá. A ver, vamos a tomar uno de uno, a ver. Uno de uno, ¿sí? Entonces acá pongo min. Y acá pongo max. Acá pongo promedio. Y acá hago promedio menos min y max menos promedio, ¿no? Más o menos, cuando yo calculo el promedio, con el mínimo me estoy equivocando 874 y con el máximo me estoy equivocando 1409. O sea que en promedio ese valor te dice, bueno, más o menos te estás equivocando esto. Por supuesto que si Sí. los datos estuvieran más juntitos, eso sería más cercano a cero, ¿no? Claro, sí, entiendo perfectamente. Y la Perfecto, otra, gracias. y la otra pregunta que tenías, que yo te interrumpí, perdón. No, está bien, no, pues en este caso ya no puedes hacer más nada. La recta es esa, es la que mejor se ajusta, vos tenés ese error, pero no sé, suponiendo que salgamos un cachito de la regresión lineal, estamos ante un mismo problema, yo puedo probar diferentes algoritmos, lo puedo usar como medida para comparar también la eficiencia. No sé si estoy bien. Sí. Igual a lo que les digo es, ahora te respondo Javier, lo que les digo es, lo que pasa en el mundo es, una vez que se resolvió el problema del costo computacional de las redes neuronales, no te digo que esto no se siga utilizando, pero casi todo se resuelve con redes neuronales. En respecto a ¿cuál algoritmo voy a elegir? La red neuronal. Que vamos a ver que su concepción es similar, pero distinta, porque vos no te importa la forma funcional, la decide la red neuronal. Javier, decime. Sí, no, lo que te quería preguntar era respecto del error cuadrático medio. Sí, em, bueno, y estas medidas también, ¿no? Estas sí. medidas, ¿eso se acerca al porcentaje de certeza que yo obtengo en la predicción? Cuando uno habla del porcentaje de certeza de la predicción, ¿habla de estos parámetros, digamos, mezclados en un concepto más A ver, coloquial? por supuesto que cuando vos tenés un conjunto de datos que esté más cercano entre sí, que tenga menos variabilidad, tu Mm, predicción va a estar más cercana a ese conjunto de datos. Con lo mm, cual te va a bajar tanto el error cuadrático medio como el error absoluto medio.
te va a subir el R cuadrado, porque un R cuadrado de 1 quiere decir que tus datos están muy cercanos entre sí. Entonces, sí va a tener que ver, obviamente, con la distribución de tu nube, con la distribución de tu scatterplot, seguro. Pero, ¿qué te quiero decir? También puede pasar que vos, esperen, voy a compartir, también puede pasar de que vos, ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Porque acá nos dio 0,75 y es un valor bastante alto, ¿sí? ¿Y cuándo me daría 0,60? Y cuando tengo mucho más de estos datos desperdigados por acá. Yo veo que hay una tendencia lineal, pero no veo que estén tan amontonados los datos, por así decirlo. Claro. Entonces, ese grado de certeza, yo no diría precisión, le diría precisión en la predicción, obviamente va a estar atendido por cómo se comportan tus datos en la realidad. Sí, sí. No sé si te respondí. Se puede predecir peor, digamos. Se puede predecir peor, dependiendo de los datos que se trabajen. Claro, porque vos podés tener la línea que mejor se ajuste y tenés un R cuadrado de 50 y vas a predecir, pero vas a tener un error gigante, ¿no? Entiendo. Seguro. Gracias. Elio, decime, y ya nos despedimos. Bueno, gracias. Mi consulta es, ¿todo este collab que desarrollaste constituye una red neuronal o es solamente, No. o no una red, sino una sola neurona como modelito chiquito? ¿O las redes neuronales son otra cosa? ¿Esto es predicción lineal y nada más? Esto es predicción con regresión lineal que yo lo saqué del sklearn. A ver. Que adentro, no lo sé, que adentro del sklearn utilice un perceptrón para predecir, ajustado con cierta cantidad de iteraciones, etcétera, puede ser, No, pero me tengo que meter adentro del código del sklearn a ver qué es lo que hace. Nosotros vamos a hacer, la clase que viene la vamos a dividir en dos. Primero vamos a ver los datos del Titanic con regresión logística y luego vamos a ver red neuronal, que nos va a resultar más fácil a nosotros entender cómo el perceptrón hace la regresión lineal que ahora, porque ya pasamos por el proceso, entonces vamos a poder comparar, ¿sí? Pero vamos a ver nosotros red neuronal y vamos a ver la diferencia, donde vamos a llamar a la red neuronal, y vamos a poner, bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Perfecto, gracias. Gente, una clase intensa, pero me parece que muy fructífera. Vamos progresando en conocimiento, vamos alejándonos de la persona que fuimos al principio de la diplomatura y bueno, ya vamos a empezar a hacer cosas más interesantes. ¿Sí? Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau. Chao, Felipe. Gracias. Chao, muchas gracias.